Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en esta emisión de Diálogo Internacional. Hoy tenemos como invitado a una persona que para mí es muy especial. Es un líder excepcional de nuestra comunidad venezolana en Georgia. Se trata del ingeniero Marcial Márquez, que es un empresario. Es una persona que, entre otras cosas, es un adicto a la radio. Fue una persona que hasta programas de radio los tuvo. Es una persona que estamos hablando, pues, como dicen en Venezuela, Marcial, de tú a tú. Buenas tardes, Marcial, y bienvenidos a La Visión Radio y a este programa de Diálogo Internacional. Buenas tardes, Luis, por la invitación el día de hoy de la independencia de Venezuela, de la cual seguramente estaremos hablando un rato, y sobre todo también gracias por la generosidad de tus palabras que van más allá de los propios méritos que pueda tener. Muchísimas gracias por esta invitación y por la oportunidad de abrir tus micrófonos a mi persona para compartir algunas ideas sobre el día de hoy. No. Creo que te lo mereces y eso es importante. Es importante ser presidente de la Casa de Venezuela en Georgia. Eso es importante para nosotros los venezolanos. Marcial, el 5 de julio del 2021 se celebran 210 años de la Declaración de Independencia de Venezuela. Es la fecha del nacimiento del país, pero no la podemos ver en abstracto. Tenemos que verla también de lo ocurrido el 19 de abril de 1810, que ahí es donde se comienza pues a pavimentar ese camino hacia la Venezuela libre. Yo tengo muchas observaciones con todo esto. El proceso histórico fue, por supuesto, muy parecido en todas las naciones. Los patriotas, o como se le dirían aquí, los padres fundadores de Venezuela y de América Latina nos dejaron una torcha, nos dejaron un camino libre de espinas para que nosotros lo transitáramos e hiciéramos lo que ellos supuestamente soñaban de lo que iba a ser o Venezuela o ser el resto de los países latinoamericanos. Pero bueno, hoy tenemos desgraciadamente el infortunio de transitar por una, llamémoslo así, eso suena a corto plazo, pero yo sueño con eso, por una coyuntura dramática. En el 2021 tenemos 21 años, 22 años de esa tortura en la que Venezuela no ha podido salir, y lo que es peor, ese mismo virus que atacó a Venezuela está atacando al resto de América Latina. Celebrar el 5 de julio para mí durante mi niñez y mi juventud fue muy importante. Yo tenía un padre muy nacionalista, pero muy nacionalista al extremo. Era la persona, al igual que el resto de los venezolanos, que ese día no solamente colgaba la bandera, la izaba en el frente de la casa, sino que nos hacía vestir como que si fuéramos a recibir un año nuevo. Él nos decía, a la patria hay que respetarla porque también es nuestra madre. Entonces, como comprenderás, eso se lleva en la sangre, por dentro. El amor por la patria, y por eso es que siento que tenemos muy poco que celebrar en este 2021. Muy poco celebrar por esa tragedia tan enorme que nos ha tocado vivir a muchos de nosotros. Y razón por la cual tanto tú como yo y el resto de los venezolanos que desde hace más de 5 años
estamos recorriendo el mundo para trasladar nuestras expectativas de vida a otros lugares. También te quiero mencionar el papel que jugó Estados Unidos en la liberación de nuestro país, porque eso es importante recordarlo. Nosotros estamos acá, este es un país que nos abrió las puertas, pero mucho antes les había abierto las puertas a Venezuela. Fue un prócer de la independencia venezolana, Francisco de Miranda, quien conoció a los padres fundadores de Estados Unidos. Un hombre, Francisco de Miranda, un hombre de mundo, un hombre que ya haya participado en muchas guerras de liberación en Europa. Y llegó acá preocupado y se sumergió en esas ideas de libertad de Washington y de los demás. Y eso lo estimuló para hacer lo que hizo. Lamentablemente fue un incomprendido durante toda esa lucha. Y fue Estados Unidos quien le financió esa expedición que hizo Francisco de Miranda, que llegó a Punto Fijo en el estado Falcón y se encontró con una realidad distinta a la que él había vivido en Europa y en Estados Unidos. Que si traemos esa realidad a la Venezuela de hoy, muy poca diferencia hay entre una y otra. Pero bueno, Marcial, estos micrófonos son tuyos y quisiera que nos dieras tu opinión al respecto, pero también quisiera que nos hablaras respecto a las costumbres del venezolano, respecto a lo que hace la Casa Venezuela con respecto a este día. ¿Qué es lo que quiere la Casa Venezuela? ¿Cómo vamos a celebrar ya el 5 de julio del 2021? Ya casi está pasando, pero nos quedan muchos. Así es, Luis. Nuevamente gracias por la oportunidad. Y fíjate que en tus palabras hay mucho de reflexión interesante, muy sabia. Fíjate que si evocamos nosotros esos tiempos de hace 210 y 211 años, esos 2 años de 1810 y 1811 fueron realmente críticos, claves para poder estar donde estamos en este momento. Y fíjate que pareciera que de alguna manera se repitiese un poco. Dicen por allí que la historia es un tanto cíclica y que de nuestra independencia, por supuesto, nos hemos independizado de España, pero hubo toda una serie de circunstancias especiales que adornaron esa independencia. Recordemos que tras ser depuesto Fernando VII y ser coronado José I, hermano de Napoleón, pues estos personajes como Vicente Emparan y otros más que estaban siendo nombrados para representar al rey Fernando VII, por supuesto, en todas las colonias españolas, por supuesto, se vieron sin legitimidad, o se vieron sin la autoridad, sin el poder originario que les daba la corona, sin un rey que le diera las instrucciones, porque ellos eran parte del sistema que fue depuesto en ese momento. Dada estas circunstancias, también lo lento que viajaban las noticias para aquella época, personajes criollos se dieron a la tarea de comentar sobre este vacío de poder que existía, y es por esto que se dio el 19 de abril de 1810, donde el padre Madariaga hizo aquel gesto histórico del decir que no por detrás de Vicente Emparan cuando preguntó si querían ser mandados o no querían ser mandados. Fíjate que tengo una reflexión ahí al respecto que he discutido muchas veces con amigos y que de alguna manera es una travesura, pero yo me atrevería a decir que el primer demócrata de la historia venezolana fue Vicente Emparan. Vicente Emparan, teniendo el poder en sus manos, por supuesto, con ese vacío de originalidad del rey, pero él consultó, aún así él consultó, y dada la opinión de las personas que se reunían en ese día del 19 de abril, él decidió, por supuesto,
no seguir al frente de lo que era la Capitanía General de Venezuela. De allí que bueno que los jóvenes encabezados por Bolívar fuesen hasta Londres a visitar a ese héroe de 1000 batallas que todos conocemos y que sabemos que es el único venezolano que su nombre figura en el Arco del Triunfo en París. Así es. Miranda, y le hicieron saber del sueño que tenían y de la oportunidad que había, porque realmente el sueño originario fue de Miranda. Miranda fue el primero que vislumbró el Canal de Panamá y el primero que vislumbró la Colombella, sí, en honor a Colón. Entonces, se encuentra en esa realidad, y que el mismo clero que de la época, el mismo clero que de alguna manera contribuyó para que Vicente saliera. Marcial, discúlpame que te interrumpa. Vamos a la primera pausa y me gustaría que regresáramos con lo que estás diciendo, que es muy importante. Yo tengo algunas observaciones al respecto. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Cómo no? Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con Marcial Márquez acerca de lo que significa para los venezolanos el 5 de julio, haciendo un poco de historia incluso, porque creo que es muy importante que los venezolanos sepamos de dónde venimos, para dónde estamos y para dónde vamos. Marcial. Así mismo, Luis, te decía que bueno, de aquella primera travesía que hiciera Miranda en el Leander, cuando desembarca por allá en Coro, se encuentra con una realidad totalmente diferente. Pues el mismo clero que de alguna u otra manera había ayudado un año en 1810, mucho antes de eso, se había rodado la voz de que Miranda venía en planes sanguinarios y era un anticristo, una especie de anticristo, y por eso el tiempo histórico no le permitió coronar aquel sueño que tenía en ese momento. Cuando regresa, por supuesto, en 1811 es recibido con bombos y platillos, y es cuando las 7 provincias de nuestras estrellas originales, Caracas, Cumaná, Barinas, Mérida, Margarita, Barcelona y Trujillo, que fueron las que realmente dan origen a esa firma del Acta de la Independencia, solo 7 estrellas. No es cierto que Guayana estaba allí, ni merecía estar en una 8ª estrella, y mucho menos merece, a pesar de que soy zuliano, históricamente colocar una 9ª estrella del Zulia allí, porque es bien sabido por todos que la real independencia de Venezuela se sella en la batalla naval del Lago. Así es. No en Carabobo. Era la última provincia que estaba a favor del rey, y que en la batalla naval del Lago pues se sella con broche de oro la independencia de Venezuela. Es decir que son las 7 provincias originarias que firman el Acta de la Independencia las que le dieron la razón de esas 7 estrellas que nos sentimos orgullosos por tantísimos años. Así es, Mercedes. Tanto así que yo mantengo mi bandera con las 7 estrellas. Y siempre seguirá ondeando en mi casa la bandera de 7 estrellas, no la bandera que creó a su gusto Hugo Chávez Frías. En ese orden que te estaba diciendo, que era muy importante que supieran los venezolanos, que supieran los que están acá en Atlanta, si no lo saben todavía, de dónde venimos. Venimos de una lucha muy cruenta, porque el que diga que la independencia de los países latinoamericanos fue una cosa de abrir y cerrar los ojos, no señor. Esa gente no tenía carros, no tenía ametralladoras, no tenía aviones.
esa gente tenía que caminar para trasladarse de un lugar a otro y una vez llegado al lugar donde se habían planteado llegar, guerrear. Y eso ni con carro ni con aviones es fácil. La guerra es guerra, no es otra cosa. Marcial. Así es, así mismo es. Fíjate que tan diferente es que recuerdo hace muchos años que tuve la oportunidad de visitar a la primera vez que fui a Costa Rica, que fui a la refinería costarricense Petróleo, muy ávido de conocer de sus costumbres, de su historia. Le pregunto yo a un costarricense, mira, ¿cuántas batallas tuvieron que librar para ustedes obtener la independencia aquí en Costa Rica? Y ellos me decían, no, la independencia a nosotros nos llegó por telegrama. Y fue verdad, le dijeron, miren, por aquí llegó un telegrama, dice que ahora somos independientes y tenemos que hacer un gobierno. Y se reunieron, hicieron un gobierno y se acabó. No fue el caso de la génesis de la libertad latinoamericana que comienza en España. Y hoy veía un pequeño documental de la Constitución, la primera Constitución de Colombia, y el curador del Archivo Central allá de Colombia, él decía, bueno, y aquí está la Constitución, y fíjense, aquí está refrendada. Y resulta que el presidente que la firma es Simón Bolívar, y los otros vicepresidentes y secretarios son 4 venezolanos. Nosotros fuimos libertados absolutamente sin duda alguna por Venezuela. Aquí no hay ningún colombiano que nos diera libertad. Esto, por supuesto, sin disminuir la importancia de héroes de la independencia como Santander, por ejemplo. Sí. Pero estamos hablando... Fundamental. Por supuesto, pero estamos hablando de la génesis, de dónde vino, y por supuesto todo este sueño se originó inicialmente en la mente de Francisco de Miranda, que lamentablemente al final de la Primera República en Puerto Cabello, cuando fue entregado por Bolívar y otros oficiales jóvenes a España, él diría aquella frase, célebre frase, que incluso, y te diré más tarde por qué, creo que todavía hoy resuena en nuestras conciencias. Aquella frase que él diría, bochinche, bochinche, bochinche. Esta gente solo sabe hacer bochinche. Sí, exactamente. Y esa frase quedó, y la palabra bochinche todavía la utilizamos en cualquier parte de Venezuela. Eso forma parte del idioma venezolano. Una de las cosas que yo lamento mucho, yo soy un gran admirador de Francisco de Miranda, una de las cosas que lamento mucho es que él llegó a América, a una América que él se imaginaba que existía, porque él vivió toda su vida en el exterior, que terminó no manejando muy bien el español, su idioma materno. Estuvo en Rusia peleando, estuvo en Francia peleando, en Inglaterra peleando. En África, en Marruecos. En Marruecos, exactamente. Entonces, claro, él terminó por manejar otros idiomas y no se entendió muy bien. Además tenía otra formación, tenía la visión del mundo. Y eso fue una de las limitantes. Sí, eso fue una de las limitantes lamentables. Él tenía otra idiosincrasia y el solo hecho de haber pasado por acá a Estados Unidos y bañarse con esas ideas libertarias de los padres fundadores, eso fue muy, muy importante y trascendental, porque ahí también podemos encontrar la génesis de todo lo que sucedió en América Latina. Sin contar esa influencia importantísima de la Revolución Francesa, por supuesto. Así es, pero por algo él se encuentra en el Arco de Triunfo en los Champs-Élysées. Por algo. Así es. Pero ahora quisiera que pasáramos, yo soy un amante de la historia y me estoy proponiendo hacer un posgrado formal de historia. Y yo considero, respeto, admiro todo eso que pasó, el trabajo de nuestros padres fundadores que nos dejaron, como te dije en el principio, el camino limpio para que hiciéramos de nuestros países lo que debíamos hacer.
para que desarrolláramos, para que llegáramos a donde tendríamos que hoy día estar. Y sin embargo, no lo hemos hecho. Yo creo que ya basta de echarle la culpa a la izquierda, a la derecha, a mucha gente, sin echarnos la culpa a nosotros mismos, que fuimos los que básicamente tuvimos la responsabilidad de llevar al país, a nuestro país, por senderos realmente luminosos. Así es. Y fíjate que es tanto que la providencia bendijo a toda Latinoamérica, pero en especial a Venezuela, que nos dio de cualquier clase de recursos, desde petróleo, bauxita, hierro, carbón, diamantes, oro, de todo tenemos en nuestro país, tierras de las más fértiles del mundo, y pareciera que de alguna u otra manera, en este devenir de los tiempos, hemos sido tentados de alguna manera por el facilismo. Fuimos tentados por el facilismo, pero además fuimos tentados por cantos de sirena que nos desviaron de una ruta que, si no era perfecta, vamos a estar claros, era una ruta perfectible que nos llevaba en crecimiento paulatino. Hoy en día te acompaño en ese criterio de que hoy no tenemos absolutamente nada que celebrar. Podemos conmemorar y podemos honrar la memoria de aquellos héroes que el 5 de julio de 1811 se dieron encuentro en Caracas y redactaron el acta, que no fue firmada sino hasta el 7, porque tú sabes que venían también otros diputados de otras partes. No fue hasta el 7 de julio que fue firmada el acta completa de la Declaración de la Independencia, pero que está absolutamente bañada de los más altos ideales. Hoy en día, quienes se jactan de blandir el poder en Venezuela, de ocupar el Palacio de Miraflores y otros cargos de gobierno, se han dado a la tarea de devaluar, de desmerecer, de horadar el suelo patrio con botas militares y de conquista de otros países como lo son Cuba, Rusia, China, Irán, Siria, entre otros, dejando al lado a nuestros aliados obvios, a los que permitieron que nuestro país floreciera, a los que nos acompañaron, como fue, por ejemplo, los Estados Unidos de Norteamérica siempre, y por qué no más recientemente, directa o indirectamente, hablar del Estado de Israel. Entonces ahora estamos rodeados de otro tipo de gente que no es la natural que debíamos. Sí. Marcial, si me permites, vamos a una nueva pausa y ya regresamos con eso que tú estabas diciendo. Estamos conversando con el ingeniero Marcial Márquez acerca de la independencia de Venezuela. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el ingeniero Marcial Márquez, presidente de la Casa Venezuela en Georgia. Marcial, como yo te decía también al principio, hay hechos en la historia de Venezuela y por supuesto en el resto de América Latina que se vuelven a repetir. Es decir, eso de la historia se repite, eso tiene mucho de verdad. Cuando llegó Francisco de Miranda a Punto Fijo, él se encontró con dos realidades muy importantes y que, a pesar de los esfuerzos, fueron definitorias para la forma en que él terminó. Primero, que el venezolanismo ya no lo tenía. Hablaba varios idiomas y el idioma español no lo hablaba bien. Con lo cual, ahí tú sabes cómo son los venezolanos, que no hemos cambiado. Eso le restó mucha importancia. Pero lo que es mucho más importante
y que esto es parte de lo que se repite ahora, él encontró que en Venezuela no había un ejército formal, que habían muchos campesinos, que habían estaban completamente desorganizados, no había comando. La gente iba a las batallas en alpargatas. Yo no sé si la audiencia conocerá, los venezolanos sabemos todo lo que es una alpargata, pero eso fue un calzado por excelencia del venezolano. Todos los venezolanos hemos utilizado ese calzado. No estaban muy bien preparados en cuanto a armas. Utilizaban machetes, algunos palos, algunas herramientas de agricultura y alguna arma cuando se las quitaban a los españoles muertos. Y entonces eso fue fundamental. Y de alguna manera, salvando las distancias, por supuesto, de la modernidad, de alguna manera se está sucediendo. Cualquier cosa que suceda encontrará al venezolano totalmente desunido, desorganizado. Y creo que eso está a la vista hoy día con lo que está sucediendo en el país. En el fondo, uno ve que se están dando, como también decimos en Venezuela, muchos manotones de ahogados, pero la hora de los apoyos está totalmente desorganizado, lo que sería el único frente para luchar contra la dictadura que tenemos. Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Absolutamente de acuerdo contigo. Y fíjate que la historia, como tú mismo dices, es cíclica, pero es inflexible. La historia enseña o nos enseña de la manera como nosotros estemos dispuestos a aprender. O aprendes del pasado y corriges, o aprendes porque aprendes. Entonces, fíjate que en ese orden de idea, quiero traer a colación, por ejemplo, hace 53 años el desembarco de Machurucuto, donde un grupo de espías cubanos comandados desde allá por el mismo Fidel Castro pretendió invadir a Venezuela en 1967 y no pudo invadir a Venezuela, le salió muy mal. Pero hoy, 53 años después, tenemos una Venezuela absolutamente invadida y nos invadieron por otras diferentes vías, tan dolorosos como que estamos entregando absolutamente todos nuestros recursos a terceros, pero además las decisiones de más alto calibre se discuten en la isla o se consultan a la isla antes de poderlas implantar el régimen en Venezuela. Esta desunión también de la que ahora voy a tomar ese aspecto, nos habla un poco de los hechos recientes. Por ejemplo, la reciente elección a la Asamblea Nacional, en la cual las fuerzas de oposición, bajo exigencia de llamada la sociedad civil, o cualquier otra denominación que queramos nosotros darle, decidieron no ir a una elección a la Asamblea Nacional, entendiendo, por supuesto, no son pocas las razones que dieron, entendiendo el tema de la trampa, entendiendo tantos temas que podamos entender. Sin embargo, yo allí me sumo, y desde el principio me sumé, quizás hablamos nosotros en su momento de eso, yo me sumé a las pocas voces que dijimos el voto es la Eucaristía de la democracia. Es preferible, en mi opinión, votar en una democracia imperfecta que ser presos de una tiranía. Entonces, hoy en día, después de no haber asistido a la justa electoral de la Asamblea Nacional, estamos viendo a ver cómo hacemos para participar entonces en unas elecciones de alcaldes y gobernadores, que esperemos que el diálogo, que no tiene nada de malo, que se está haciendo en este momento, pudiera desembarcar de alguna manera o pudiera tener como corolario unas elecciones a todo nivel, desde presidente hasta cualquier nivel.
tengo mis reservas y mis dudas sobre eso. Pero está planteado en este momento las elecciones de gobernadores y alcaldes, y por estas conversaciones, que se han estado llevando entre los representantes del régimen y los representantes de la oposición democrática, pues por ejemplo hemos visto como resultado que los llamados protectores o los protectorados de los estados, que no eran más que organismos gubernamentales, donde ellos habían perdido, para simplemente llevar la contraria a los gobernadores que pudieron haber ganado en sus estados. Entonces, hay un poco de esto, y vuelvo, por eso te lo decía hace rato, y lo voy a volver a utilizar la frase. La frase es bochinche, bochinche, bochinche. Esta gente solo sabe hacer bochinche. Y para nuestros radioescuchas que no entienden lo que es bochinche, que de pronto son de otro país o de otras nacionalidades, bochinche es simplemente un estado de confusión, un estado digamos, un estado donde nada tiene orden, donde todo se hace improvisado o donde a todo se le puede llevar la contraria. Entonces, yo creo que sí es hora de que definamos un derrotero firme, una dirección firme, un liderazgo firme, y que nuevos liderazgos a nuevos liderazgos se les dé la oportunidad también de participar en todas estas estrategias y en todas estas acciones, para que desde dentro y desde fuera del país podamos conquistar otra vez la independencia de Venezuela. Sí, efectivamente, yo comparto plenamente lo que tú acabas de decir. Se han venido cometiendo errores políticos que de alguna manera nos han ido condenando y nos han ido cerrando caminos para que en el presente y en el futuro no tengamos ninguna salida. Yo soy de los que afirma, Marcial, que América Latina está en peligro y por todos lados. En lo fundamental, que es lo político, está siendo cercado desde Centroamérica hasta Tierra del Fuego, completamente por ideologías que han sido, pero más que comprobado, un fracaso en el desarrollo de los países. Cuando no es así, se presentan a candidatos dentro de regímenes democráticos, candidatos que no están a la altura intelectual, no tienen la experiencia que se necesita para ser un estadista, un presidente de la República. Eso no es sencillo, eso es algo muy complicado, y por lo cual cualquier ser humano que se respete tiene que estar consciente de eso. Y entonces, por supuesto, tenemos errores con errores y errores encima de errores, sin habernos curado de los errores que se cometieron antes. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y lamentablemente a mí me da la impresión de que lo estamos aprendiendo, como tú dices, porque sí. Es decir, nos está doliendo. Y ojalá que salga otro venezolano u otro latinoamericano que diga: de la otra manera nos dolió mucho. Nos va a doler este comienzo, pero en el futuro el dolor va a ser menos fuerte. Marcial, vamos a una nueva pausa, pero al regreso quisiéramos que habláramos un poco de Venezuela y su futuro, pero también incluyamos a Latinoamérica. Te voy a explicar por qué. Yo no veo, por de esas deformaciones profesionales, a Venezuela separado. Yo veo a Venezuela integrante de un montón de países, de una comunidad. Y en ese marco de la comunidad es la única oportunidad de desarrollo que tenemos, es la única oportunidad que tenemos para defender los derechos que nos tocan. Yo, por ejemplo, no soy de los que ve, yo no sé cuántas personas verán lo mismo, que Colombia es un enemigo. Yo no veo eso de Venezuela. Todo lo contrario. Además, nosotros compartimos parte de la historia. Y es más, para nosotros Colombia, o para mí Colombia,
es el granero perfecto de Venezuela. Porque cuando a nosotros nos faltan las cebollas, y tú lo sabes muy bien, porque tú creciste, naciste en un lugar que está cercano relativamente ahí. La cebolla y los tomates que nos comíamos venían fundamentalmente ahí en horas cuando nos faltaban. Enojarse con Colombia es enojarse con uno mismo, no porque nos asegura la alimentación, sino porque somos iguales. Si no, hay que visitar el llano venezolano y el llano colombiano. Es la misma cosa. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Lavisionradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el ingeniero Marcial Márquez. Marcial, te comentaba que me gustaría que habláramos, que nos dieras tu opinión sobre el futuro, hacia dónde vamos. Y no solamente Venezuela, sino también América Latina. Inicialmente, Luis, te voy a dar una visión muy particular que creo que es la raíz o que forma parte, para no decir que es la raíz de las causas principales por las cuales estamos en este punto y que hay que modificar para poder llegar a otros estadios. Por años nos hemos dado cuenta que la sociedad a todos los niveles, no hablo solamente de la venezolana, hablo la sociedad en general, ha tenido esta sensación de aversión, de sentir repugnancia por la política y por los políticos. No es gratuito, para ser honesto. No es gratuito porque por años hemos sido víctimas en Latinoamérica y en muchas partes del mundo de políticos inescrupulosos que se acercan a la política solo para enriquecerse, cuando la política en sí es el arte o es la vocación primigenia del ser humano de servirle a alguien más, de servirle a los demás, de ser útil a su comunidad. El servicio, la política es la expresión máxima del servicio. Sin embargo, en nuestras culturas, muchas de las nuestras, al parecer por años, quien no tenía nada más que hacer, se metía político y entonces se lucraba de esa política. Hay una célebre frase de Platón que dice: el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. Creo que debe haber una cruzada importante, valiente, que estimule a las personas de bien a hacer política con P mayúscula, formar parte de la política, a los niños desde las primeras edades, a sembrarles esa vocación de servir a los demás y entender que estar en un cargo público no es un privilegio, sino es realmente es una obligación, es un deber, es un honor poder servir a los demás. Así que como primer elemento creo que el cambio de mentalidad es importantísimo, que se establezcan campañas y políticas públicas que promuevan la política con P mayúscula para que entonces se retomen los liderazgos y que los tomen las personas más capacitadas, como tú lo decías. Para mí es inentendible que un constitucionalista, alguien que va a formar parte de una constituyente o inclusive de un congreso, de un cuerpo legislativo, no sea abogado. Eso es absolutamente demencial, por decirlo. Ya lo ves en Venezuela lo que acaba de pasar. Exacto, por decirlo menos. Entonces, el cambio de mentalidad es muy importante. Y tengo esperanza, Luis, y te voy a decir por qué tengo esperanza. Tengo esperanza por nosotros, por la gente que ha venido a luchar fuera de Venezuela, que hemos abandonado todo, que nos vimos forzados a abandonar a nuestra gente, a nuestra causa, a nuestras cosas, para buscar otros derroteros. Esto es un tema que para mí es muy sensible, pero que
definitivamente me llena de esperanza porque nuestros hijos se están criando en otras sociedades. Yo me siento muy contento, muy agradecido, muy privilegiado con este país de que me dé la oportunidad de que mis hijos reciban, digamos, una educación del primer mundo y de que puedan ver valores, por lo menos en nuestro círculo, valores fundamentales como el respeto a lo ajeno, el respeto a la dignidad de la persona humana, el respeto a las cosas, el ver que las cosas ordenadas y limpias son las cosas normales y no las cosas excepcionales. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad y que esta situación de reto y de mucha adversidad que enfrentamos los venezolanos, no solamente en los Estados Unidos, por decirlo menos, pero en cualquier parte del mundo, está sembrando en nuestras mentes y en nuestros corazones la Venezuela que será del futuro. Sí. ¿Y Latinoamérica, mi estimado? Bueno, referente a Latinoamérica, es un todo. Como tú lo dijiste, es un ecosistema completo. Colombia es lo mismo que Venezuela. Tú bien lo dijiste. Pudiéramos tener algún tipo de diferencias más marcadas, que no lo son tanto, por ejemplo, con argentinos o con chilenos en nuestras formas, pero Colombia y Venezuela son absolutamente lo mismo. Y tú vas a Ecuador y es exactamente lo mismo. Tú vas a Perú y es lo mismo. Tú vas a Bolivia y es lo mismo. Entonces, tenemos una potencialidad inmensa. Creo que estos regímenes que se han sembrado para hacer el mal deben ser desplazados y para mí está absolutamente claro. La semilla del mal se sembró en el 58, 59 y 60, allá en Cuba. Era en el momento donde había que arrancar ese árbol del mal de raíz, porque ese árbol del mal ha echado frutos, ha echado raíces por varias partes y hay que eliminarlo de Nicaragua, eliminarlo de Venezuela, eliminarlo de Chile. Imagínate, la Suiza de Latinoamérica se le llegó a decir. Sí. Y entonces ahora resulta que están queriendo dar un giro a la izquierda sin razón alguna y queriendo llevar a ese país que fue un modelo. Las veces que estuve en Chile estuve pero muy impresionado de que ellos comparaban sus ratings y comparaban sus modelos, no con Latinoamérica, todo el tiempo con Europa. Ellos todo el tiempo estaban en un modelo europeo y ahora resulta que vemos con dolor que estas semillas del mal quieren también secuestrar a Chile. Yo hago votos a la providencia para que de alguna manera se logre frenar esta demencia que existe, porque el camino que están siguiendo lleva un solo destino, que es el destino de la pobreza, sí, de la ruina y de la desesperación. Sí, quizás una de las cosas que más llama la atención es que ninguno de ellos ha visto lo que le ha sucedido a los venezolanos. Eso es algo interesante. Y tanto venezolano que recorre diariamente las calles, por ejemplo, de Chile, que es un gran país, el país ejemplo de Latinoamérica, y nadie le ha preguntado qué pasó en Venezuela, por qué estás acá, lo cual es gravísimo, muy grave. Sí, así es. Así que, oye, Marcial, creo que esa Colombella que soñó Sebastián Francisco de Miranda aún tiene oportunidad. No en el sentido de tal vez un país, pero sí una comunidad, como era la Comunidad Andina de Naciones, y como eran todas aquellas iniciativas tan importantes que nos permitieron entre los años 70 y 80 tener un despegue importantísimo, no solamente a Venezuela, sino a muchos países de Latinoamérica. Efectivamente, así es. Bueno, Marcial, oye, muy agradecido por este tiempo que nos has dedicado. Yo sé que tú eres una persona muy ocupada. Muchas gracias.
lo mejor de mí y de la radio para ti y toda tu familia, para todos los venezolanos que estamos acá haciendo vida en Estados Unidos. Muchas gracias también a Estados Unidos, no solamente por habernos dado cabida, por habernos dado abierto las puertas, sino también porque en su momento se la jugó por un proceso de la independencia como fue Francisco de Miranda. Así es, muchas gracias a ti, Luis, y quiero aprovechar estos últimos segundos para invitar a toda tu audiencia a una actividad muy interesante que tendrá lugar hoy a las 6 de la tarde y que promueve la Asociación Venezolana en Massachusetts, que se llama Venezolanos Desplazados y Refugiados, una esperanza de vida. Allí las redes de las asociaciones, redes de Casa Venezuela, vamos a tener participación, van a exponer proyectos que son realmente increíbles de ayuda a los refugiados y desplazados. Entre ellos, una de ellas, de esas iniciativas, las encabeza Cristal Montañez, aquella reina de belleza que provocó aquella canción por parte de Simón Díaz y que cantaba Gualberto. Así que muchas gracias, Luis, gracias a toda la audiencia. Que viva Venezuela, que viva en nuestra memoria el esfuerzo heroico de aquellos héroes y que reviva en nuestros espíritus para retomar la independencia de nuestro país. Muchas gracias. Así es.